quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y la Santísima Virgen María. Agradecemos por sus comentarios, por su participación en nuestro canal de YouTube. En el día de hoy, con este tercer capítulo de Yo Quiero Ser como María, traemos un tema muy importante para nosotras mujeres, y es el tema de la mujer herida por el pecado original. Vamos antes a saludar a cada una de las misioneras que vamos a participar de este tema. Hola Manuelita, ¿cómo estás? Bien, Andreita, gracias a Dios. También saludamos a Laurita. ¿Cómo está Laurita? Muy bien, gracias al Señor. Feliz de estar aquí con cada una de ustedes, con todos los que nos están viendo en el día de hoy. Y feliz, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, gracias a Dios. Feliz igualmente que ustedes de estar aquí en este nuevo capítulo de este hermoso programa para compartirles con ustedes lo maravilloso que es querer imitar a la Santísima Virgen María. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, vamos a iniciar entonces con una oración. Pedimos a todas las mujeres, a los hombres también que nos están viendo en este programa, a que dispongamos nuestros corazones. Juliet nos va a acompañar con una hermosa oración, así que abramos nuestro corazón en este momento. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En estos momentos vamos a pedirle al Señor que nos regale su corazón para poder meditar en cada una de las palabras que traemos para este día. Señora, ven, mamá, a infundir en nuestro corazón un deseo profundo por amarte a ti y por imitarte. Vas a poner tus manos en posición de recibir y vas a cantar esta canción. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Y como un río, lávanos, y con tu fuego, quémanos, y con María, llévanos a Cristo. Ven, Espíritu de Dios, y como un río, lávanos, y con tu fuego, quémanos, y con María, llévanos a Cristo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Bueno, y para comenzar, después de esta bella oración, después de esta fusión al Espíritu Santo y de clamar al Paráclito para que nos acompañe, vamos a hacer un resumen de lo que ha sido hasta ahora Yo Quiero Ser como María. Recordamos ese primer capítulo en donde ustedes conocieron a varias misioneras que nos contaron un poco de su testimonio y nos contaron por qué quieren ser como María y cuál es la razón de imitar a María y de tener a María como modelo. En este segundo capítulo comenzamos a ver la creación, y en esa creación comenzamos a ver la creación tanto del hombre como de la mujer en comparación
a las demás criaturas. Entonces vemos de que para crear al hombre en comparación a los animales y al resto de la creación, Dios no dijo hágase, como quien dice un mandato para que esto se hiciera. Dios que es trino, Dios que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son comunidad de amor, dijo al crear al hombre, hagamos una criatura que sea semejanza a nuestra imagen y semejanza de Dios. Y desde ahí comenzamos a ver ese toque especial de la creación del hombre y cómo se diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto a su creación, en cuanto a que el hombre fue creado de una materia muerta, que es la tierra, y nosotras, las mujeres, fuimos creadas de la costilla de Adán, que es materia espiritualizada. Y por ser esa materia espiritualizada, veíamos cómo ciertas características se iban derivando de esto. Entonces era curioso cómo las misioneras nos mencionaban algunos roles que asumían. Entonces, por ejemplo, el hecho de que somos un poquito más competitivas con las demás mujeres, tal vez nos comparamos más y muchas otras características que vamos a ir nombrando a partir de todo este tiempo en los diferentes programas y que vamos a mencionar un poquito hoy. Entonces, viendo cómo esa creación influye en el rol que viene a asumir la mujer en la historia de la salvación y cómo vemos que son características que se manifiestan en cada una de nosotras en todo este tiempo que nosotras mismas nos conocemos, incluso los mismos hombres que nos están viendo, tal vez habrán identificado en sus mamás, en sus hermanas, en las mujeres cercanas, cómo estas características se ven reflejadas. Y además de eso, íbamos vislumbrando un poquito de cuál iba a ser esa herida que quedó en la mujer, en este caso lo vamos a enfocar en la mujer, tras ese pecado original después de la creación. Y cómo esto se podría, podríamos decirlo que se podría atenuar un poco con una virtud que fue la virtud de la obediencia. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, vamos a continuar esta secuencia, vamos a hablar de esto que ocurrió después de la creación, esta herida que quedó en la mujer, que quedó en la naturaleza humana, en el hombre y en la mujer tras el pecado original. Entonces, quiero que estemos atentas, que estemos atentos, que estemos pendientes de aquello que nos quiere decir el Señor y de aquello que en el fondo del corazón nosotros ya sabemos y hoy vamos a recordar y hoy vamos a intentar llevar a nuestra vida, llevar a nuestro entendimiento, llevar a nuestra práctica. Entonces, damos paso a Juliet, que ella nos va a explicar un poco sobre este tema de la herida en general y de cómo surgió esto después de esta creación. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Antes de hablar de la herida de la mujer, es necesario hablar de la caída, ¿cierto? Pero es muy importante que nosotros recordemos que antes de la caída del hombre y la mujer hubo una primera caída y fue precisamente la de Luzbel, ¿sí? Que ahora pues conocemos que es llamado Lucifer. Este ángel hermoso, este ángel que le servía a Dios, que estaba muy cerca de Dios, pero que a raíz de que el Señor les cuenta su plan, ¿cierto? De que la segunda persona de la Santísima Trinidad se iba a encarnar en el vientre de la Santísima Virgen María y que los ángeles tendrían que estar al servicio de ellos, pues le dice a Dios, no serviré. Y esa es la primera desobediencia. Y obviamente, como Satanás, pues seguía siendo criatura y debía estar sometido a Dios, que es el creador, y él no podía irse en contra de Dios, pues dijo, voy a herir a Dios donde más le duele. Y precisamente era en sus criaturas, haciendo caer al hombre y a la mujer. Y para eso, pues se acercó a Eva. Entonces, vamos a leer en la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 1 y siguientes, lo que fue esta caída. Y dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer,
¿Cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen. Sobre pena de muerte, replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí en la palabra de Dios nos damos cuenta de ese engaño que Satanás le hizo a la mujer y que ella, por escucharlo, terminó cayendo. Y este primer pecado, por decirlo así, de la humanidad, fue un pecado de desconfianza, fue un pecado de desobediencia. Dios ciertamente quería que Adán y Eva y que todas sus criaturas estuvieran divinizadas, pero precisamente por un camino de obediencia y no por el camino de desobediencia, porque Dios nos habría creado en un estado de santidad original y había dotado al hombre y a la mujer con unos dones, con los dones naturales, los dones preternaturales y los dones sobrenaturales. ¿Qué pasó entonces con el pecado original? Los dones naturales, que son el cuerpo y el alma, quedaron heridos, ¿sí? Entonces, antes, cuando el alma sometía al cuerpo, ahora a raíz del pecado original, es el cuerpo quien quiere someter al alma, y por eso hay una lucha constante entre ese hombre de Dios y ese hombre viejo. Los dones preternaturales quedaron perdidos. ¿Y cuáles eran esos dones preternaturales? Precisamente la ciencia infusa, es decir, el hombre no tenía que estudiar, no tenía que aprender, porque el conocimiento le venía directamente de Dios. Pero a raíz del pecado original perdemos este don y por eso tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiar, tenemos obviamente que ir al colegio, bueno, muchas cosas para poder aprender. El don de la integridad. ¿En qué consiste este don? En que el hombre estaba siempre inclinado a hacer el bien. En él no existía concupiscencia, no habían desórdenes, pero a raíz de este pecado original pasa lo que nos diría San Pablo en Romanos 7:19. Hago el mal que no quiero hacer y el bien que sí quiero hacer, ese no lo hago. En nosotros nació entonces una concupiscencia, un desorden por querer buscar ese placer, ese tener, ese poder. El don de la impasibilidad, que es que el hombre no sufriría, que el hombre no conocería el dolor y el sufrimiento, pero a raíz del pecado original, por eso en esta misma cita bíblica le va a decir el Señor Dios a Eva: con dolor parirás tus hijos. Y a Adán le va a decir que con la fatiga, con el sudor de su frente, conseguirá el alimento de cada día. A raíz de ese pecado original entra el dolor, entra el sufrimiento en la humanidad. Y el don de la inmortalidad, es decir, el hombre y la mujer no iban a morir, pero diría San Pablo en Romanos 6:23 que la muerte es el pago del pecado. Y precisamente fue por ese primer pecado, por ese pecado original, que entra la muerte en el hombre y la mujer. Y obviamente todos estos dones preternaturales los perdimos. Y existen un tercer don, que son los dones sobrenaturales. Y en los dones sobrenaturales vemos lo que es la gracia, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Estos dones han quedado reservados y por eso a nosotros, que tenemos una constante lucha con el pecado, pues nos toca estar pues muy pendientes, muy vigilantes para no caer y para no perder la gracia. Por eso tenemos que ir a ese tribunal hermoso que es la confesión, para poder recobrar la gracia en el momento en que la perdemos. Por eso en ocasiones nos cuesta ser obedientes, vivir la pureza,
ser orantes, nos cuesta creer, nos cuesta la perseverancia, porque hay que luchar y hay que combatir para poder adquirir esas virtudes y esos dones del Espíritu Santo. Y este pecado original es como una historia muy hermosa de un par de esposos que están embarazados, que la mujer ha vivido todo su embarazo, ¿cierto? Y ya le tienen listo a su hijo el cuarto, la cuna, la ropita, y este niño nace y ellos con ese anhelo de ver crecer a su hijo, de darle todo, y resulta que después de que nace, vive una semana y muere. Precisamente eso fue lo que pasó en el pecado original, que todos esos planes que Dios había, pues tenía en su corazón para el hombre y para la mujer, se vinieron abajo en el momento en que ellos desobedecen, en el momento en el que escuchan la serpiente, en el momento en que deciden no ser administradores de ese paraíso, de ese jardín, sino que deciden ser dueños del jardín por encima de lo que Dios les pide. Y precisamente eso es lo que es el pecado, eso es lo que el pecado hace en el alma tanto de un hombre como de una mujer. Nos aleja de Dios, nos aparta de la gracia de Dios. Y diría San Agustín que el pecado es tanto amor hacia sí mismo hasta el desprecio de Dios, hasta el desprecio de Dios. Y por eso Eva, pues al ver apetecible este fruto, decide tomarlo porque escucha esas mentiras de la serpiente, escucha cómo ella le dice que va a ser como Dios, que va a ser conocedora del bien y del mal, que le van a abrir los ojos y no escucha la voz de Dios. Entonces, vemos esta primera caída y a raíz de esta caída ya nos va a contar más adelante Laurita y Manuel acerca de esas heridas comunes y esas heridas individuales, especialmente en la mujer. Vemos cómo entonces la naturaleza humana queda herida. Pero hay algo muy hermoso y es que Dios en su infinito amor no nos deja como a la deriva, como que no nos deja así, sino que Él, que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, nos envía una mujer. Y si por el pecado de Adán y Eva vino la perdición, por la gracia, por el sí de la Santísima Virgen María y de Jesús vino la salvación. Entonces, vamos a leer ese hermoso la Anunciación en donde nos cuentan ese sí de María. Laurita va a compartirnos este pasaje bíblico y vamos a meditar un poquito en ese sí que dio nuestra Madre del Cielo. La lectura es tomada del Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, a partir del versículo 26. Y dice así: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría este saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno,
Muchas gracias, Laurita. Vemos aquí en este pasaje de la Anunciación ese sí de María. Miren, esto es hermoso porque María es nuestra esperanza. El camino de la perdición tomó el mismo camino de la salvación. Si nos damos cuenta, en la caída había una mujer, un ángel, un árbol, un fruto, y lo mismo en este momento de la anunciación de ese sí de María. En la perdición, por decirlo así, el fruto que estaba en el árbol a causa de un ángel termina en el vientre de la mujer. Y con esto trae ese primer pecado, ese pecado original, esa caída, ¿cierto? Pero ahora en este pasaje de la Anunciación, eh, a través de un ángel, ese fruto termina en el vientre de María y aquel que estuvo en el vientre de María termina en ese árbol de la cruz para salvarnos. Qué hermoso es esto, porque a pesar de que ese pecado original nos haya dejado heridas, ¿cierto? Hayamos quedado con nuestra naturaleza herida, Dios ha sido muy misericordioso y a través de Jesús y a través de ese fiat, de ese sí de Nuestra Señora, nos ha traído esa esperanza, nos ha traído la cura, nos ha traído la gracia para poder levantarnos, obviamente, de ese pecado y poder corresponder a ese amor. Entonces, es hermoso meditar en ese sí de Nuestra Señora, porque es precisamente en ella donde está puesta nuestra esperanza para poder decirle sí al Señor y para poder, digamos que, no seguir ese mismo camino de Adán y Eva. Y aquí es muy hermoso esto porque precisamente en la palabra de Dios, cuando Dios le dice a la serpiente que va a poner esa enemistad entre ella y la mujer, Dios no le dice pongo enemistad, sino pondré enemistad. Claramente esta palabra quiere dar referencia a que no se trata enemistad entre Eva y la serpiente, sino entre una nueva mujer. Y esa nueva mujer es María. Y después de Dios, nadie como María. Entonces ahorita Laurita nos va a compartir un poco acerca de cómo queda esa naturaleza humana a raíz de ese pecado original. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a hablar, como dice Julie, de esta naturaleza humana. Resulta que desde la filosofía e históricamente ha habido un debate muy curioso sobre cómo quedó esta naturaleza humana. Entonces, algunos dicen que la naturaleza humana está totalmente corrompida. Básicamente que no podemos hacer nada y que somos malos y ya, que nacemos con una naturaleza corrompida, es decir, mala. Otros dicen de que es buena y que no hay necesidad de corregirla, que somos buenos y que todo lo que hacemos está bien, que todo lo que hacemos es bueno. Otros dicen que el individuo nace bueno, que el individuo nace inmaculado y la sociedad lo corrompe. Entonces, vemos de que son posibles opciones de ver la naturaleza humana desde ideas muy humanas, también ideas de hombres que han intentado estudiar al ser humano. Sin embargo, Dios a través de su revelación nos da una manera de concebir esto de una manera mucho más hermosa. Dios nos dice que la naturaleza humana es buena, pero se ha corrompido o está herida, por decirlo así, por el pecado original. Entonces, vemos que cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, así como todas las demás partes de la creación, el Señor decía, y vio Dios que era bueno. Entonces, cuando creó a los animales, cuando creó el firmamento, cuando creó las aves, cuando creó el mar, cuando dijo ese hágase, dijo Dios que era bueno. Pero cuando creó al hombre, Él no dijo que era bueno. Precisamente Dios ahí hizo una aclaración y dijo que vio Dios que era muy bueno. O sea, el mismo Dios nos está diciendo que esta naturaleza es creada por Él, fue hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo puede nacer mal? ¿O cómo puede ser mala o corrompida? Sin embargo, después vemos esa segunda parte, en el momento en el que Adán y Eva cayeron, y esa caída que nos explicaba Julie muy bien, y en ese momento el hombre quedó herido, y quedó herido por la siguiente razón. Resulta de que nosotros conocemos algo
que es la culpa y la pena. Cuando Adán y Eva cometieron este pecado, cayeron, ellos cometieron un pecado irreparable contra un Dios que es infinito, un ser que es infinito. Y ellos pidieron perdón en el momento en el que, digamos que se encontraron con Dios, se sintieron arrepentidos y ellos pidieron perdón. Pero hay dos partes que era lo que decían. Bueno, para explicar lo de la culpa y la pena, vamos a colocar un ejemplo, que es como cuando vamos a la casa de un familiar, a la casa de un amigo, a la casa de una persona incluso desconocida y nos regalan un vasito con agua. Ese vasito con agua está en un vaso de cristal, entonces nosotros lo tomamos y sin querer pues lo botamos y se cayó y quedó el vaso de cristal roto. La culpa se salda cuando nosotros pedimos perdón, porque cometimos un error, ¿cierto? La culpa se salda, por ejemplo, en el vaso de cristal, cuando yo le digo a la persona dueña del vaso, qué pena, pues perdón, no lo quise hacer, la otra persona me perdona. Ahí se salda la culpa, que es esa responsabilidad que tuve frente al vaso, frente a romper esto. Lo mismo pasa con el pecado. Cuando se pide perdón y cuando Adán y Eva pidieron perdón, se saldó esa culpa que tenían, esa responsabilidad que tenían. Pero resulta de que así como cuando yo dejé caer el vaso, la consecuencia quedó, que es el vaso quebrado, asimismo cuando nosotros cometemos un pecado, asimismo queda en nuestra alma y en las personas de alrededor, puede ser en el mundo, incluso en nuestra amistad con Dios, queda esa herida del pecado, esa herida de esa falta o de ese error que por responsabilidad nuestra sucedió. Esa responsabilidad puede saldar, que vendría siendo la culpa, pero la pena tiene que ser reparada, y esta pena que queda en nosotros, que es esa herida que queda a causa del pecado original, necesita ser sanada, y solo puede ser sanada por la gracia de Dios, y es si Dios así lo quiere, y pues es pedirle a Dios y pedir esa presencia de Dios para que Dios nos ayude a enmendar esa pena. Entonces, esta pena nosotros no alcanzamos a dimensionar que nosotros sí la heredamos de Adán y Eva. Esta culpa, que es la responsabilidad del pecado, no la heredamos nosotros, porque no fuimos quien la cometió. No fuimos los que cometieron el pecado, los que dejaron caer ese vasito de cristal. Pero sí, como ese vasito de cristal vale tanto porque es un Dios infinito, sí heredamos esa pena, que es saldar esa deuda grandísima, saldar ese error grandísimo que es el de haber ofendido a un Dios infinito. Entonces, esto es lo que heredamos de ese pecado original, de esa caída que nos explicaba Julie y que podemos apreciar un poco más a continuación. Después de esto, esa herida la vamos a colocar en función de una pena, que son las penas comunes que nosotros vemos y que nos explica Santo Tomás. Esas penas comunes son tanto para hombres como para mujeres. Es decir, esa heridita que quedó en el corazón tanto del hombre como de la mujer, en la carne como tanto del hombre o de la mujer, fueron 4. La primera fue la pena o la herida en la ignorancia. La segunda fue en la malicia. La tercera en la falta de fortaleza y en la cuarta en la falta de templanza. Y esto es, digamos que ataca a una de las potencias del alma. Entonces, tenemos de que la primera, que es la ignorancia, ataca a la razón, o digamos que nubla la razón. La segunda, que es la malicia, ataca a la voluntad. La tercera, que es la falta de fortaleza, ataca al apetito irascible, que te vamos a ver un poquito más qué es esto. Y la cuarta, que es pues la templanza, que ataca la falta de templanza, ataca al apetito concupiscible. Entonces resulta que nos dice Santo Tomás que nosotros antes del pecado original teníamos todas nuestras pasiones, toda nuestra razón, nuestra voluntad, nuestro entendimiento, lo teníamos ordenado hacia Dios. La razón llevaba todas las demás facultades inferiores, que son las más sensibles.
Y esto también se puede explicar como un ejemplo. Es como cuando uno va en un caballo y uno lleva las riendas. Si uno no sabe llevar las riendas, el caballo lo lleva a uno y no uno al caballo. Sin embargo, nosotros ahora, pues digamos que tras ese pecado original, es como si no supiéramos o no pudiéramos llevar esas riendas. Antes del pecado original, llevamos esas riendas firmes y sabíamos para dónde íbamos y sabíamos hacia dónde iba el caballo. Ahora es un poco más difícil porque perdimos esas riendas del caballo, es decir, las riendas también de nuestras propias facultades o potencias del alma. Entonces, antes teníamos nuestra razón mucho más, podríamos decir, mucho más en torno a Dios y mucho más ordenada. Y tras esta herida, nosotros comenzamos a ser ignorantes, que era uno de esos dones que nos hablaba Julie, que teníamos por naturaleza, y que ahora no podemos tener. Por ejemplo, la ciencia infusa de saberlo todo sin ni siquiera estudiarlo. Nosotros ahora tenemos que estudiar para conocer todo esto, pues que queremos saber, todo lo que queremos conocer. Y esto es a causa del pecado original, de esa caída. Entonces fue afectada la razón, que es la primera potencia del alma. Y el Señor nos da la posibilidad de irla trabajando por medio de la prudencia, por medio de esa virtud de la prudencia. La segunda, que es la voluntad, que nosotros podíamos dominarnos a nosotros mismos, que si queríamos algo, podía decirle la razón al cuerpo, no, vamos a esperar, o simplemente es para más tarde, o simplemente no. Antes lo podíamos hacer con más facilidad, ya no tanto, ya nos cuesta porque tal vez nuestro cuerpo está acostumbrado y es un poco caprichoso con muchas cosas. Eso con respecto a la voluntad. Y además de eso, eso nos hace un poquito más injustos. Entonces nos dice el Señor por medio de su revelación que la virtud con la cual nosotros vamos a trabajar esa segunda potencia del alma, que es la voluntad, para poder llegar a desplazar esa malicia, es por medio de la virtud de la justicia. Esa tercera pena que tenemos, que es la falta de fortaleza, que yo les decía que ataca al apetito irascible. ¿Qué es eso de ese apetito irascible? Santo Tomás nos dice, cuando estudia cada una de las pasiones, porque se llama apetito irascible o pasión irascible, nos dice que esta pasión hace referencia, como su nombre lo indica, a esos instintos de nosotros, como de impulsividad, como la que nos acerca más a los animales, y es llamado irascible por la ira, porque es una de las opciones que más se acerca como palabra y como vicio también, y que se hace semejante a este apetito. Entonces, este apetito irascible es principalmente cuando se mezcla el dolor, cuando se mezcla la rabia, el enojo, el enfado. Eso principalmente es, y se comienza a trabajar por medio de la virtud de la fortaleza. Y por último está el apetito conscupiscible, que el apetito conscupiscible es ese apetito más de placer, de querer saciar nuestros sentidos, de querer sentirse bien, de querer comer algo agradable, de no sentir frío, de no sentir calor. Este instinto que va más hacia el placer se llama el apetito conscupiscible y nos hace un poquito menos semejantes a los animales. Y esto, que digamos que la falta de templanza, que era lo que decíamos, que era la pena que vamos a pagar, precisamente se ordena o se comienza a trabajar desde la templanza, la virtud de la templanza. Entonces vemos cómo el Señor nos muestra la visión de Dios de la naturaleza, nos muestra además de eso cómo nosotros hemos sido heridos y cómo podemos también sanar esas heridas, cómo por medio de una virtud comenzamos a trabajarlas y cómo todas nuestras potencias del alma fueron afectadas y que también por gracia de Dios pueden ser sanadas. Y esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, Manuelita nos va a hacer un acercamiento más específico a esa herida de la mujer, para que podamos continuar con esta manera en que el Señor quiere sanar estas heridas en cada una de nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces nos damos cuenta que
el hombre y la mujer comparten los dos unas heridas que son comunes y ya Laurita bien las mencionaba. Nos vamos a dar cuenta también que entonces existen unas heridas propias tanto para el hombre como la mujer. Sabemos que Dios, y lo veamos en capítulos anteriores, Dios le da una misión específica al hombre y una misión específica a la mujer. Y es de ahí la consecuencia por el pecado original, que entonces juntos reciben heridas propias, cada uno recibe heridas propias. Entonces nos vamos a dar cuenta que en Génesis capítulo 3, versículos 1 y 2, la mujer dialoga con la serpiente, ¿verdad? La mujer dialoga con la serpiente y hacen como un acto de amistad, las dos hacen como un acto de amistad, y es por eso, a raíz de ese acto, que después del pecado se van a volver, digámoslo así, va a ser su principal enemiga, va a haber esa enemistad entre la mujer y la serpiente. Como bien sabemos, Dios tiene una obra maravillosa para nosotras las mujeres y por eso nos da esa capacidad tan grande de amar y nos crea para que seamos esa amiga, esa ayuda, esa compañera idónea para el hombre, ¿verdad? Y asimismo Adán tiene su misión. Entonces lo que el demonio quiere es precisamente destruir esa obra de Dios, es destruir esa obra que Dios nos ha encomendado a cada una de nosotros, a cada una de nosotras. Y entonces esa capacidad que nosotras tenemos para amar, para ser compañeras, para ser amigas, lo que él quiere llegar a hacer es destruir y precisamente hacernos enemigas del hombre, enemigas del hombre. Y con esa capacidad de amar, él quiere llegar a convertir ese amor para el cual la mujer fue creada, para darlo, para donarlo. Él quiere llegar a convertirlo, a destruirlo en odio, en envidia. Quiere llenar ese corazón de nosotras las mujeres de esos sentimientos. Y por eso debemos como mujeres luchar para no dejar entrar en nuestro corazón ese tipo de vicios que llegan a destruir esa obra que Dios tiene pensado, ha pensado desde la eternidad para cada una de nosotras. Y yo les quiero mencionar un poco de lo dañino que puede llegar a ser ese vicio. Uno de los vicios que el demonio quiere que en nuestro corazón habite y llegue, y es el odio que es lo contrario al amor, lo contrario a darse, a donarse. Dice entonces el libro de los vicios y las virtudes que el odio imposibilita al alma amar, y dice así: el Espíritu Santo muy lejos está del corazón que lleva en su seno algún odio contra su hermano. El odio está siempre envuelto en la soberbia y muchas veces también en la hipocresía. Entonces nos damos cuenta, Andreita y Laurita y Julie, cómo el demonio movido desde el odio también actúa para hacernos daños a nosotros que somos las criaturas y la creación de Dios. Y como una mujer que está sin Dios en su corazón, que no ha conocido a Dios, puede fácilmente permitir y abrir su corazón para que esos sentimientos lleguen. Y como la mujer que permite que Dios llegue a llenar su corazón, a sanarla, a ayudarla, también abre su corazón a sentimientos como el amor, como el servicio, como el perdón. Y esto es muy importante, Andreita, porque así como la mujer puede llegar a odiar, también es necesario que la mujer aprenda que existe un don maravilloso que es el perdón y que está llamada a perdonar. Y también nos dicen aquí, el perdón es una producción de amor divino, es decir, que el perdón viene del amor divino, viene de Dios. En cambio, el odio viene del demonio, que obliga al alma a olvidar los agravios recibidos y aún más a no manifestarse ofendida. Démonos cuenta de esto, mujeres, que no podemos caer en el engaño que Satanás hoy también nos hace a cada una de nosotras, y es llenar nuestro corazón de este tipo de sentimientos que no son de Dios y que destruyen esa misión que Dios quiere de nosotras. Por eso debemos de luchar con esa, digámoslo así, esa pena que queda en la mujer, que siempre va a ser más dada a lo espiritual, a lo interior, a los sentimientos, porque es precisamente para eso que hemos sido creadas, para darnos, para donarnos. Somos más espiritualizadas, como lo hemos dicho.
Entonces no podemos seguir cayendo en ese engaño del demonio y por eso debemos luchar. Y debemos luchar con la Santísima Virgen María, siendo del linaje de la mujer, teniéndola a ella como modelo. Porque la Virgen María no tenía en su corazón sentimientos de odio ni de rabia. Ustedes se imaginan a la Virgen María en el momento en que le profetizaron que una espada iba a traspasar su alma, de pronto llenarse de rabia o de resentimientos y decir, no, mejor dicho, porque a mí esto, lo otro. No, la Virgen María lo guarda todo en su corazón y lo acepta con amor la voluntad de Dios. Entonces, ante esta primera herida que nosotras como mujeres tenemos, que es esa enemistad con la serpiente, con Satanás, que siempre va a seguir, digámoslo así, tentándonos, siempre va a buscar la forma de hacernos caer desde estos sentimientos, imposibilitándonos a amar, a darnos, a donarnos. Entonces tenemos que estar de la mano de la Virgen María para no poder caer y no poder permitir que nuestro corazón mujer se llene de todos estos sentimientos. Otra cosa también que es muy importante mencionar es que más abajo, en unos versículos más abajito, en el versículo 16 del mismo capítulo 3, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor le dice, por decirlo así, las penas que va a tener Eva, y es que va a tener sus hijos con dolor, y le habla también de esa otra misión divina que es la matrimonial. Sabemos que la mujer tiene dos misiones muy importantes y es la maternidad y el hecho de ser esposa. Entonces el Señor como que le da a conocer cuáles van a ser esas consecuencias que tiene por el pecado original y cómo la mujer va a quedar totalmente destruida por dentro, en su interior, su alma, cómo la mujer va a quedar herida desde el sufrimiento. Y empiezan a llegar entonces, a raíz de eso, el miedo, empieza a llegar la ira, empieza también a llegar la tristeza a la mujer. ¿El miedo a qué? El miedo al compromiso, el miedo al matrimonio, el miedo a ser madre. Son sentimientos que son producto de esa herida y por eso se deben de organizar y se debe buscar la ayuda para poder salir de esas heridas, mujeres. También hay algo que en nosotras se desordena y es el deseo de ser amadas, el deseo de ser amadas. Y buscamos muchas veces, no solamente en un hombre, sino en 2, 3 hombres, poder experimentar ese amor para poder llenar ese vacío que queda o ese desorden que queda en nosotras. Y es solamente Dios quien puede llenarlo, porque ante ese deseo desordenado de ser amadas, solo Dios puede llegar a ordenarlo, siendo Él el principal y el primer amor, el centro de nuestra vida. Y ya Andrea nos va a compartir entonces cómo podemos llegar a sanar esas heridas, nosotras mujeres que ya van más a la parte sentimental, a la parte interior de cada una de nosotras. Entonces, Andreita. Bueno, como decía Manuelita, acerca de las heridas que nosotras las mujeres vamos adquiriendo desde que estamos en el vientre materno hasta la adultez, hasta el final de nuestra vida, tenemos unas consecuencias a raíz del pecado original. Y una de esas consecuencias es la pérdida de la capacidad de amar a Dios y amarnos entre sí, ¿sí? Y eso se convierte a un hedonismo. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros como mujeres o como seres humanos empezamos a querernos o a crear un amor, pero un amor hacia nosotros mismos. Empezamos a ser egoístas, a pensar solamente en nosotros, en nadie más, y perdemos esa capacidad que Dios nos había regalado. Precisamente por eso Cristo viene a restablecer ese amor y viene iniciando con un amor esponsal, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir ese amor esponsal? Ese amor esponsal es un amor hacia mí, hacia nosotros. Un amor en el cual Cristo va a vivir en mí y va a estar en mí siempre. Y para ello quiero leerles una cita bíblica en la cual habla sobre ese amor esponsal y es Juan capítulo 15, versículo 5. Dice Jesús en este capítulo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto,
Ese es el amor esponsal, el amor en el cual estamos unidos a Cristo, y si estamos unidos a Cristo, nosotras como mujeres, muy seguramente vamos a iniciar esa sanación de nuestras heridas y seguramente vamos a iniciar a dar muchos frutos. También ahí el Señor nos ha regalado una obra maestra y es la obra de los sacramentos. Pero hay un sacramento que se podría decir que es, bueno, todos son muy importantes, pero hay un sacramento con el cual nuestro Señor Jesucristo nos quiso mostrar desde comienzos del Nuevo Testamento, y es el sacramento del matrimonio. En este caso, podemos ver en la cita de San Juan, capítulo 2, podemos ver en las bodas de Caná. Les voy a leer ese un fragmento de este capítulo 2, versículo 1. Dice: 3 días después se celebraba una boda de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, podemos ver ahí algo muy hermoso, y era que la Santísima Virgen María estaba allí en esa boda de Caná. Y podemos ver también que Jesús estaba también presente, Jesús había sido invitado. Entonces, ese primer sacramento que Jesús nos ha regalado, ¿cierto? Es un sacramento en el cual se podría decir es un regalo a toda la comunidad, a todas las personas, ¿sí? Porque es un servicio a la comunidad, ya les voy a explicar. Resulta que Jesús creó los sacramentos, como les había dicho anteriormente, como una obra maestra. Vamos a hablar un poco acerca de esa gran obra maestra que Jesús nos ha dejado, o ese regalo que nos ha dejado a nosotras las mujeres para poder sanar las heridas de nuestro corazón, y son los sacramentos. Podemos recordar que los sacramentos son 7, y se podría decir que los 3 primeros sacramentos que voy a nombrar son de iniciación cristiana, y son el bautismo como primero, el segundo la confirmación, ¿sí? Bueno, el bautismo, nos hacemos hijos de Dios por medio del bautismo. Aclaro, cuando nacemos somos criaturas de Dios, pero cuando recibimos ese bautismo nos hacemos hijos de Dios. Posteriormente, seguimos con la confirmación, la cual la recibimos en la edad adulta, en este caso la adolescencia, y es donde nosotros ya somos más conscientes de que recibimos esa confirmación, ¿cierto? Confirmamos ese bautismo en el cual recibimos cuando estábamos pequeñitos. El tercer sacramento es la Eucaristía. Yo diría que esta fue la obra maestra de Dios, en la cual sin ella no nos alimentaríamos diariamente, y es ese alimento que recibimos diariamente de Jesús, y ese alimento el cual ahora yo creo que niñas, Juliet, Laurita, Manuelita, lo que más deseamos en este momento, yo creo que todos ustedes también que nos están viendo en este programa, deseamos ardientemente que vuelvan nuevamente a abrir esos templos y podamos asistir y recibir al cuerpo de Cristo. Precisamente en la Eucaristía, en Marcos 14, versículo 22-25, Jesús instituye la Eucaristía. El cuarto sacramento es la penitencia o perdón de los pecados, y el quinto es la unción de los enfermos. Estos dos sacramentos que acabo de nombrar son sacramentos de sanación para todos los seres humanos. Repito, la penitencia o perdón de los pecados, que es el sacramento el cual Jesús está presente en el ministro, en este caso en el sacerdote, ¿sí? Al cual ha sido un regalo porque es gratuito, lo podemos tener, podemos buscarlo en cualquier momento, es totalmente gratis, es un sacramento en el cual también sana mucho nuestro corazón, porque lo que hacemos es desahogarnos y contarle a Jesús esas heridas
que tenemos en nuestro corazón, esas emociones que nos están haciendo muchas veces daño, esos sentimientos de odio, esos sentimientos de rabia, esos sentimientos que por el pecado llegan a perturbar nuestra vida y que muchas veces es lo que hace que mantengamos con esas heridas abiertas. Por eso es tan importante el sacramento del perdón de los pecados. Continuamos con el sexto y el séptimo sacramento, que es el sexto, la orden el orden sagrado, que en este caso es para los sacerdotes, que es un sacramento en el cual ellos se santifican para el pueblo, ¿cierto? Ellos se donan para el pueblo. Y está el matrimonio, el cual, como les había dicho anteriormente, es un servicio a la comunidad. ¿Pero por qué es un servicio a la comunidad? Porque los esposos están ordenados a una santificación mutua. Cristo se da al esposo, ¿sí? Y el esposo se da a la esposa, y la esposa se da al esposo, pero con Cristo dentro de ellos, Cristo en el centro. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, Andreita. Así es. Digamos, nos podemos dar cuenta cómo por el pecado original precisamente quedamos heridas, nosotras las mujeres y también el hombre, y cómo los sacramentos son ese medio que el Señor nos da para poder empezar a sanar esas heridas, porque no es que nosotros pecamos y ya quedamos ahí, el Señor nos abandona, no, el Señor nos da la gracia y nos da el camino para poder levantarnos, para poder seguir. Entonces el tener los sacramentos es una manera muy bonita de poder iniciar a sanar nuestras heridas, el estar unidos a Dios, el estar en gracia de Dios. Mujeres, es necesario estar en gracia de Dios para estar unidas a Él, para poder estar en comunión con Cristo, para que nos quitemos las vendas del pecado. Entonces esto es muy importante y es un primer paso para empezar a sanar las heridas. Estar en comunión con Dios, estar en comunión con todos los sacramentos, estar en continua oración. Es importante la oración también aquí y poder reforzar en esas virtudes que vemos más perfectamente en la Santísima Virgen María. Si nuestras tentaciones, si nuestra inclinación es al egoísmo, es al odio, es a la envidia, es a la mentira, es al resentimiento, es a guardar cosas en nuestro corazón que destruyen nuestra alma, pues debemos de empezar a luchar con esas virtudes tan hermosas como son el amor, la caridad, la fe, la esperanza, iniciar a perdonar, iniciar a buscar del Señor, iniciar a mirar a María como modelo, tenerla a ella como modelo, para que a través de María podamos sanar esas heridas que han quedado como consecuencia del pecado original en cada una de nosotras. Entonces, son medios muy bonitos, Andreita, que nos van a ayudar en este proceso de enamorarnos de la Santísima Virgen María, de servirle, de conocerla. Pero recordar eso, que debemos iniciar buscando la gracia de Dios, porque así va a ser la gracia de Dios la que nos va a bastar, ¿verdad? Muy bien, sí, Manuelita, así es. Quiero pues aportar a este punto de la gracia en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1608, nos habla acerca de la gracia. Dice así: para sanar heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la vida de la gracia para sanar las heridas. Para sanar las heridas del pecado. También en Juan 19, 26, 27, Jesús nos hace un regalo, y es el regalo de la Santísima Virgen María. Con este regalo, como decía Manuelita ahora, también vamos a sanar completamente las heridas porque la tenemos a ella como madre, y podemos, mujeres, personalmente doy mi experiencia que he sanado muchas heridas gracias a la ayuda de la Santísima Virgen María. Ella es nuestra ayuda para poder sanar nuestros corazones. Entonces no tengamos miedo de pedirle a ella, a la Santísima Madre, que nos ayude a sanar ese corazón herido, que nos ayude a ser como ella, como decía Manuelita ahorita, esas virtudes tan hermosas que tiene la Santísima Virgen María, que no son difíciles de tener. Por ejemplo, el servicio, la fortaleza, la obediencia, la humildad, ¿cierto?
la misericordia, la pureza, la prudencia, la fe de María, esa fe que siempre tuvo en el Señor y esa confianza que tuvo en Él, nos invita a que la imitemos a ella. Así que, Manuelita, o sea, para poder sanar las heridas, no hay mujer que diga que no es difícil, o sea, es fácil, pero siempre debemos de tener esas ayudas que acabamos de mencionar anteriormente. Así es, Andreita, es la mayor enseñanza que nos deja este programa. Es muy importante conocernos, conocer las heridas que tenemos como consecuencia del pecado original, pero también es muy importante saber cómo luchar y cómo empezar a sanar esas heridas en medio de este combate espiritual diario. Entonces, recuerden siempre la vida de la gracia, la vida de los sacramentos, la oración y tener a María como modelo. Es lo que nos va a ayudar a sanar nuestro corazón, mujeres. Entonces, Julie nos acompaña en este momento con la oración final. Vamos a despedirnos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, chicas, vamos entonces a disponernos para esta oración final, a pedirle a la Santísima Virgen María que sea ella la que nos ayude. Recuerden que como mujeres tenemos dos caminos, o elegimos el camino que eligió Eva o elegimos el camino de nuestra Santísima Señora, que da un sí total para entregarse totalmente a Dios. Entonces vamos a hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojos, que dispongas tu corazón y que en este momento, a través de esta oración, le pidamos a Nuestra Señora que nos ayude a imitar todas esas virtudes que adornan su alma, que como mujeres podamos escuchar ese llamado, esa misión a la que Dios nos ha llamado, esa misión para la cual fuimos creadas, que como mujeres podamos tener el corazón de María, podamos pensar como María, vivir como María, y que a través de estos sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, a través de la oración, de la vida en virtud, podamos empezar a sanar todas las heridas de nuestro corazón. Si tal vez en tu corazón hay odio, hay ira, hay temores, tal vez temor a que puedas perder un ser querido, un hijo, un esposo. Hay miedo a enamorarte porque te han lastimado, porque te han engañado, porque han jugado con tus sentimientos. Si hay tristezas porque de pronto alguien traicionó esa confianza, entrégaselo al Sagrado Corazón de Jesús. Pidámosle a través de esta oración que tiene en su costado, que podamos día a día alimentarnos de su amor para ser sanadas a través de su gracia, y que sea a través de la poderosa intercesión de nuestra Madre del Cielo, que nosotras podamos ser mujeres de Dios, mujeres virtuosas, mujeres santas, para poder glorificar, alabar a Dios y para poder estar al servicio de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestra sociedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Lazos de Amor Mariano Neiva, darle me gusta a este nuevo programa y compartirlo en todos sus estados de WhatsApp para que este programa, para que esto que la Virgen María ha preparado para ustedes y para todas las mujeres puedan llegar a muchas personas y puedan sanar también su corazón. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de este hermoso programa, Yo quiero ser como María. Que la gracia del Señor esté con ustedes.
brazos.